A continuación hablaremos de las políticas en el marco de la educación inclusiva, a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, en 1970 se crean dos establecimientos educativos, el INSI, que es Instituto Nacional para Ciegos, y el ISOR, que es Instituto Nacional para Sordos. Son los primeros pasos a nivel nacional que generan una iniciativa para incluir a la población con algún tipo de discapacidad. En 1974, la División de Educación Especial crea el programa de aulas especiales y en 1976, la legislación que generó el decreto 088 de 1976 incluyó la educación especial dentro del sistema educativo. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, declara los derechos de las personas con retraso mental en 1971. Sin embargo, no se logra una legislación. En Estados Unidos se desarrolló un movimiento político y social exigiendo acceso a educación para niños con discapacidad. Esto fue en 1975 y fue Education for All Handicapped Children. Cabe resaltar que gracias a estos impulsos de políticas para la inclusión social, algunos países tuvieron un desarrollo adecuado gracias a la Organización de las Naciones Unidas y a los Estados Unidos, el cual impulsó ciertos lineamientos políticos y ayudó a que otros países replicaran estos lineamientos políticos. Bienvenidos a esta etapa de nuestra línea de tiempo. Nos ubicamos en la década de los 80, un periodo marcado por el modelo rehabilitador. En este momento no se hablaba de inclusión como tal, sino de integración, donde el objetivo era rehabilitar o corregir al estudiante para que encajara en la sociedad. En 1981, en Colombia se promulga la Ley 51, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Rehabilitación y su enfoque era netamente médico y terapéutico. Este buscaba coordinar servicios para atender la discapacidad como algo que debía ser tratado. Ya a mediados de los 80, el Ministerio de Educación fortaleció la educación especial. Sin embargo, era un sistema paralelo donde los niños con discapacidad estudiaban en espacios separados, sin que la escuela regular cambiara sus métodos. Luego, bajo el impulso del Año Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, Colombia reforzó sus políticas de asistencia y protección, pero todavía bajo una mirada muy asistencialista. En 1989 cerramos la década con un hito global, la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí se empieza a ver a los niños como sujetos de derechos, sentando las bases sobre la equidad que veríamos después. En resumen, los años 80 fueron la década del modelo clínico, debido a que solo ya en la década de los 90 se comienza a consolidar la inclusión como un derecho, enfocada en la participación plena, la eliminación de barreras y el reconocimiento de la diversidad dentro de la escuela. Bueno, a nivel internacional podemos mencionar que para el año 1990 la UNESCO en su Declaración Mundial de Educación para Todos establece la importancia de la educación inclusiva con acciones pertinentes a tomar para satisfacer las necesidades de aprendizaje. Bueno, y en Colombia, en el año 1991, tenemos la tan importante Constitución Política de Colombia, que en diferentes artículos menciona cómo la educación es un derecho para todos. Por ejemplo, en el artículo 13. En el artículo 47 menciona la atención y protección a las personas con discapacidad. Y en el artículo 67, educación para todos. Bueno, a nivel internacional, en el año 1994, tenemos la importantísima Declaración de Salamanca, adoptada por la UNESCO, donde se establece que los niños y niñas deben estudiar, deben tener el mismo entorno educativo sin importar sus capacidades. Y a nivel nacional, en el año 1997 se establece la Ley 361,
donde obliga a todos los centros educativos a contar con los medios y recursos necesarios para atender a la población con discapacidad y atender adecuadamente a las personas con limitaciones. Bueno, continuamos con este interesante recorrido por la historia de la educación inclusiva. Podemos mencionar a nivel internacional que en el año 2000 se dio la Declaración Dakar. Allí 164 gobiernos se comprometieron y firmaron unos compromisos donde a nivel global se debía garantizar la educación para todos. Podemos mencionar que a nivel nacional, en el año 2006, se estableció la Ley 1098, o lo que comúnmente conocemos como la Ley de Infancia y Adolescencia. En su artículo 36, el Estado se compromete a garantizar la atención especializada a nivel de salud, rehabilitación, con un enfoque integral y diferencial y prioritario para esta población. Para el año 2006 se dio la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptado por las Naciones Unidas, donde nos da todo un marco jurídico para proteger sus derechos. Allí la comunidad internacional se compromete a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Ya en el año 2007, a nivel nacional, se implementa la Ley 1145. Es la implementación de la política pública de inclusión de las personas con discapacidad. Allí se involucra a todas las entidades gubernamentales para tal propósito. Cordial saludo, mi nombre es Pilar Calabria y continuando con esta línea del tiempo, el 27 de febrero del 2013 fue reglamentada la Ley 1618, la cual tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas con discapacidad y uno de los derechos centrales es la educación inclusiva. Luego en el año 2015, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, titulado Educación de Calidad, establecido por las Naciones Unidas, se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La inclusión se convirtió en un compromiso global obligatorio. En el año 2017 se reglamenta la norma más importante de educación inclusiva en Colombia, que es el decreto 1421. Esta obliga a las instituciones educativas a brindar una educación verdaderamente inclusiva, define cómo implementarla, define rutas de atención para estudiantes con discapacidad, apoyo, PIAR, flexibilidad curricular y adecuaciones. La inclusión pasa a incluir toda la diversidad. Dos hechos relevantes durante esta década fue, número uno, el proceso de paz vivido en Colombia, comprendido entre los años 2012 y 2016. La educación se convirtió en parte de la reconstrucción social del país. Y segundo, tenemos la implementación del decreto 1421, porque con esta norma se oficializa el modelo de educación inclusiva en Colombia. Bueno, para el año 2020, la UNESCO, en alianza con las Naciones Unidas, implementan un plan de recuperación ante el COVID-2019, en el cual se involucra unos planes de acción específicos para no dejar atrás a la población con discapacidad. A nivel nacional se implementa la Ley 2216 del 2022, donde se impulsa la normatividad inclusiva en el desarrollo integral de los niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. Ya para el año 2025, encontramos que a nivel internacional se da la Ley Europea de Accesibilidad, donde a fecha límite de junio 28 de este año se tenía que dar cumplimiento total a esta ley de accesibilidad, donde busca que las personas con discapacidad tengan los recursos digitales a su alcance. Podemos mencionar que esta ley ya está en vigencia.
y las empresas o organizaciones gubernamentales que no den cumplimiento a esta ley se pueden estar acarreando multas y múltiples sanciones a nivel internacional. A nivel nacional, para este año, en el 2025, se da una ley muy importante para las personas con discapacidad y sus cuidadores, la Ley 2456, donde realza y pone de manifiesto la importancia de los cuidadores. Incluso se han lanzado muchísimas campañas donde mencionan que el cuidador también debe cuidarse para dar atención a esta población.